Por fin, alguien se atreve a decirlo. Acaba de estallar la bomba que cambiará para siempre el tablero de MotoGP. Lo que nadie te contaba sobre la brutal dominación de Marc Márquez ahora sale a la luz, porque Alberto Puig, ese genio incomprendido que durante años fue su jefe y mentor, acaba de romper su silencio con una revelación absolutamente demoledora. Y créeme, lo que vas a escuchar hoy es mucho más que una simple entrevista. Esto es la verdad que ocultaban, el motivo real por el que Marc no ganaba, el secreto que explica por qué, desde que se subió a la Ducati, está arrasando como nunca antes. Lo que estamos presenciando es, literalmente, el nacimiento de una leyenda renovada, y te prometo que cuando termines de escuchar esto, todo lo que creías saber sobre el mundo de MotoGP se va a desmoronar por completo. Pero espera, que esto se pone aún más bestial, porque lo que acaba de filtrar Puig no solo desmonta todas las versiones oficiales, sino que señala directamente las claves del dominio total de Márquez y la verdad detrás de por qué nadie podía frenarlo. Imagínate esta escena. Marc Márquez, el hombre que ya era admirado, idolatrado, incluso temido, llega a la temporada 2025 y, de repente, se apodera del campeonato como si fuera un campo de batalla donde su único destino es ganar. Hasta aquí, todo parece casi lógico, ¿no? Si alguien sabía cómo conquistar circuitos y pulverizar récords, ese era él. Pero aquí viene lo que nadie esperaba. El propio Alberto Puig, que conoce mejor que cualquiera los monstruos internos y las hazañas secretas de Márquez, rompe el hermetismo y cuenta con palabras brutales lo que estaba sucediendo tras bambalinas. Marc no podía ganar ni siquiera cuando lo daba todo, confiesa Puig mirando directamente a cámara, y esa frase, absolutamente sincera, te deja preguntándote, ¿cómo demonios es posible que uno de los pilotos más completos y feroces de todos los tiempos estuviera atascado? ¿Por qué su talento parecía apagado durante la primera parte de la temporada? Y aquí está la clave que lo explica todo. La diferencia entre la Ducati GP23 y la GP24 era tan abismal que ni el propio Márquez podía romper la barrera, hasta ese punto de inflexión que lo cambió absolutamente todo. Vamos a rebobinar un poco, porque esto merece ser contado como una epopeya. Hay que entender el contexto, porque lo que viene ahora te va a dejar sin palabras. Durante años, Marc Márquez fue el gladiador de Honda, el hombre que peleaba con máquinas que no estaban a su altura, pero que igual se las arreglaba para sacar oro de donde solo había polvo. Y si algo caracterizaba a Márquez, era esa capacidad sobrehumana de enfrentar adversidades, revolverse contra el destino y sobrevivir a cada batalla. Pero, ¿qué ocurrió cuando decidió subirse por fin a una Ducati? Muchos pensaban que sería cuestión de días para que explotara su brillo. Otros decían que era muy tarde, que los mejores momentos de Marc ya habían pasado. Incluso dentro del paddock, los rumores corrían como fuego. Marc ya no es el mismo. Lo que le falta no es solo la moto, es hambre. Pero Puig suelta la verdad que nadie se había atrevido a pronunciar. Lo exclama desde la autoridad de quien ha vivido cada segundo junto a Marc y sentencia. Lo que le faltaba era la herramienta adecuada. Pero aquí viene lo importante, porque la brutalidad de la revelación no acaba ahí. Puig, sin filtros, expone la realidad con una contundencia que no deja lugar a dudas. La diferencia entre la GP23 y la GP24 no es un simple salto técnico, sino un abismo insalvable, una frontera que separa campeones de mortales. Mientras Marc peleaba con la GP23 en Gresini, era como si intentara romper muros de hormigón con las manos desnudas. Y aquí es donde los datos lo confirman. Las estadísticas de ese primer tramo son prácticamente una anomalía en la carrera de Márquez. No era una cuestión de falta de talento, ni de perder la magia, insiste Puig. Era, literalmente, estar pilotando con una mano atada a la espalda. Pon atención, porque lo que más impresiona viene justo después. Puig revela que durante esos meses, Marc estaba observando, estudiando y, sobre todo, esperando. Porque sabía, según palabras de Puig,
que cuando por fin se subiera a una GP24 con soporte completo de fábrica, iba a empezar una demolición absoluta. Y así fue. Si tienes dudas, solo tienes que mirar los números. Vueltas rápidas, poles y victorias consecutivas. Todo lo que antes parecía imposible empezó a caer como fichas de dominó. Los expertos lo confirman. Jamás se había visto una adaptación tan rápida y feroz de un piloto de talla mundial a una nueva máquina. Pero espera, que esto se pone mejor, porque no estamos hablando solo de victorias. Estamos asistiendo a una auténtica arrasadora, una conquista a lo Gengis Khan por parte de Márquez que hace temblar a los rivales. ¿Y sabes qué es lo más impresionante de todo esto? Los propios ingenieros de Ducati reconocen que jamás pensaron que alguien sería capaz de exprimir al máximo el potencial de la GP24 desde el primer día. Marc tiene algo que nadie tiene, afirma un mecánico de Ducati bajo anonimato. Su capacidad de arriesgar y entender los límites de la moto es absolutamente sobrehumana. Imagínate el impacto emocional de ver a un equipo que durante años solo soñaba con tener a un piloto así, ahora viviendo en carne propia una revolución tecnológica que se traduce, de manera literal, en el dominio total de cada pista. Pero aquí viene la contradicción demoledora, porque mientras la prensa internacional intentaba justificar el resurgimiento de Marc con frases como «las Ducati son fáciles de llevar» o «el nivel de MotoGP está bajando», Puig lanza el golpe final. No tiene nada que ver con eso. Lo que estamos presenciando es pura excelencia y adaptación de un genio a la máquina más brutal jamás fabricada. ¿Te imaginas lo que habría pasado si Márquez hubiera tenido acceso antes a una Ducati de última generación? Según varios expertos, esto podría haber cambiado toda la historia del campeonato durante los últimos 5 años. Pero lo más brutal es que, ahora, la diferencia se nota a cada vuelta, a cada adelantamiento, a cada pelea cuerpo a cuerpo. Los rivales están absolutamente desconcertados. Bagnaia, Martín, Bastianini, todos ven cómo Marc los pasa como si fueran obstáculos, no adversarios reales. Y aquí está la clave de todo. El abismo entre la GP23 que usaba en Gresini y la GP24 actual es lo que explica por qué no conseguía victorias antes y por qué ahora es literalmente imparable. Según los datos oficiales de MotoGP recopilados durante esta temporada, la GP24 tiene una ventaja de potencia, agilidad y aceleración que roza lo inverosímil. Los propios ingenieros revelan que hay aspectos que ni siquiera han querido publicar por temor a alimentar polémicas. Pero Puig abre la puerta y la verdad sale disparada como balazo. Cuando tienes a Marc Márquez y le das, por fin, una máquina hecha para ganar, lo único que puede ocurrir es esto, un dominio total y aplastante. Y aquí viene lo más increíble aún. La transformación de Marc no solo es mecánica, sino emocional. Porque según testimonio directo de su entorno, lo que le estaba faltando no era coraje ni motivación, sino la certeza absoluta de que podía confiar en cada milímetro de la moto. Vamos a ponerlo aún más bestial. En las últimas 5 carreras, Marc ha hecho todo lo que parecía imposible. Ha logrado poles en condiciones de lluvia, victorias remontando desde posiciones complicadas y adelantamientos que, según los especialistas, definen verdaderamente al más grande de todos los tiempos. Los números hablan por sí solos, más del 80% de vueltas lideradas, ritmo medio por vuelta superior al récord anterior y, lo que es más asombroso, 0 caídas en condiciones de presión máxima. ¿Te das cuenta de lo que representa esto? Literalmente, estamos ante uno de los periodos más exitosos jamás registrados en la historia del motociclismo. Pero espera, que esto aún no termina. Puig continúa con declaraciones absolutamente explosivas. Marc estaba con el freno de mano puesto, esperando el momento, conteniendo su verdadero potencial porque sabía que la GP23 tenía límites que sencillamente no podía superar. Y aquí es donde la comparación histórica se hace aún más contundente.
Ningún otro campeón de MotoGP ha experimentado un salto tan radical entre dos versiones de moto como el de Márquez este año. Él lo sabía, su equipo lo sabía, pero nadie estaba dispuesto a reconocerlo públicamente hasta ahora, recalca Puig. Era cuestión de tiempo para que todo explotara y el resto solo pudiera mirar cómo Marc hacía historia. ¿Quieres saber la razón real detrás de todo? Pues lo que cuenta Puig va mucho más allá del rumor. Habla de la conexión entre piloto y máquina, de la confianza mutua, de la capacidad de anticipación, del control absoluto de cada situación límite. El motociclismo ya no se trata solo de quien es más rápido, sino de quien puede domar la bestia tecnológica que tiene entre manos. Y eso, hoy por hoy, solo lo hace Marc. Pero ahí está el giro épico que muchos subestimaron. Los analistas creyeron que tras años de lucha en Honda, la chispa de Marc se había apagado para siempre. Sin embargo, los números han dejado claro que lo que realmente necesitaba era la oportunidad de brillar con todas las armas disponibles. Nadie entiende mejor el límite que Marc, repite Puig. Es como un jugador de ajedrez que ve 15 movimientos adelante y ya sabe cómo va a ganar la partida. Y eso es, literalmente, lo que pasa ahora en cada salida a pista. Marc juega, arriesga, domina y conquista, convirtiendo una temporada que empezó difícil y llena de dudas en una auténtica obra de arte deportiva. Sé que muchos espectadores se están preguntando ahora mismo, ¿es justo que la diferencia entre motos defina tanto el resultado? Pero aquí es donde la épica de Márquez trasciende el debate técnico. Porque si bien la GP24 es absolutamente superior, los propios rivales admiten que nadie, ni aun con la mejor moto, ha sido capaz de lograr lo que él está haciendo. Hay algo inimitable en Marc, confirma un piloto rival tras bastidores. Tiene la combinación perfecta de coraje, concentración y entendimiento puro de la dinámica de carrera. Y atención, porque lo que viene ahora te va a dejar completamente en shock. Puig revela que, a diferencia de lo que muchos pensaban, la presión por no ganar durante la etapa con Gresini no desgastó a Marc, sino que lo fortaleció brutalmente. Cada derrota era una lección, cada vez que fallaba, aprendía algo nuevo sobre la moto propia y la de sus rivales, confiesa Puig. Este proceso de adaptación no fue solo físico, sino mental, una batalla interna que lo preparó para el asalto definitivo. Cuando Marc pelea, lo hace contra el reloj, contra los límites, pero sobre todo, contra sí mismo. Esa es la diferencia entre los grandes y las leyendas. Así que si ya estás flipando con esto, suscríbete porque lo que viene es aún más brutal. Te prometo que nunca volverás a mirar una carrera de MotoGP igual, ahora que sabes lo que realmente estaba ocurriendo detrás de los focos y las cámaras. Dale al botón rojo ahora mismo, porque lo que voy a contar en los próximos episodios es información reservada que ningún otro canal se atreve a mostrar. Y aquí es cuando todo cobra sentido. En una temporada donde la igualdad técnica parecía la norma, la irrupción de Marc como líder absoluto no solo sorprende, sino que redefine todo el panorama. Los expertos alternan entre calificativos: genio, bestia, titán, leyenda viviente. Y cada dato lo confirma. El impacto mediático ha sido extraordinario. Redes sociales incendidas, foros llenos de debates intensos, especialistas de todo el mundo reescribiendo sus análisis para tratar de entender cómo se ha producido esta explosión histórica. Pero lo más emotivo es cómo miles de fans que durante años vieron a Marc sufrir, ahora presencian su revancha y celebran la justicia deportiva que parecía esquiva. ¿Sabes cuál es el verdadero significado de todo esto? Es la reivindicación de la excelencia, el retorno del mérito puro, la demostración definitiva de que, cuando colocas a un héroe en el lugar correcto, con las armas adecuadas y la motivación a tope, el resultado solo puede ser un espectáculo inolvidable. Marc Márquez es el piloto que nunca deja de descubrir límites, concluye Puig.
Por eso, cuando todo le fue dado, el mundo simplemente tuvo que contemplar la grandeza. Y no nos engañemos, porque esta historia aún no termina. Los rivales preparan su contraataque. Ducati refina cada componente buscando el próximo salto, y la adrenalina del campeonato se eleva en cada curva. Pero hay una certeza que ya nadie discute. Estamos presenciando el renacer de una leyenda, la consolidación de un mito deportivo que ha arrasado todas las dudas y ahora se prepara para un legado que será recordado por generaciones. Ahora bien, vamos a profundizar en algo que Puig menciona y que literalmente destroza todas las teorías previas: el factor psicológico. Porque si hay algo que marcó la diferencia este año, no fue solamente la tecnología, sino la mentalidad completamente renovada de Márquez. Tras años de lesiones, operaciones, recuperaciones interminables y críticas despiadadas, muchos apostaban a que Marc ya no tenía esa chispa feroz que lo caracterizaba. Pero Puig lo dice claro. Marc nunca perdió el fuego, solo estaba esperando que le dieran las cerillas correctas para incendiar el campeonato. Y vaya que lo incendió. Cada carrera es un recordatorio brutal de que cuando un campeón verdadero encuentra su momento, no hay fuerza humana que pueda detenerlo. Lo que resulta absolutamente fascinante es cómo Puig describe el proceso interno de Marc durante esos primeros meses con Gresini. Veía sus ojos después de cada carrera. Relata, y no había frustración ni derrota. Había análisis puro, cálculo estratégico. Sabía exactamente qué le faltaba y cuándo lo iba a conseguir. Esa paciencia calculada, ese control emocional bajo presión extrema, es lo que separa a los mortales de los inmortales. Marc no estaba perdiendo carreras, estaba ganando conocimiento, acumulando experiencia que después explotaría como dinamita en el momento preciso. Y aquí viene algo que nadie vio venir. Según fuentes cercanas al equipo, Marc tenía un cuaderno donde anotaba cada sensación, cada milésima de segundo perdida, cada detalle técnico que necesitaba mejorar. Era obsesivo, cuenta un ingeniero que trabajó con él, pero esa obsesión es exactamente lo que lo hace invencible. Mientras otros pilotos culpaban a la moto, al clima o a la suerte, Marc diseccionaba cada aspecto con precisión quirúrgica. Y cuando llegó el momento de subirse a la GP24, tenía un mapa mental tan completo que la adaptación fue prácticamente instantánea. Pero vamos a lo que realmente importa. Las declaraciones de Puig sobre la GP23 versus la GP24 son tan contundentes que han generado debates en todos los foros especializados. La GP23 era una moto noble, competitiva, pero con limitaciones evidentes en aerodinámica y gestión de potencia, explica Puig con autoridad técnica. Marc la llevaba al límite absoluto, pero ese límite estaba muy por debajo de lo que su talento podía realmente explotar. Y ahí está el punto crucial. No era que Marc hubiera perdido habilidades, era que la herramienta simplemente no estaba a la altura de su capacidad. Los números técnicos lo demuestran de forma aplastante. La GP24 tiene una mejora del 15% en aceleración de salida de curva, un 20% más de estabilidad aerodinámica en frenada y un sistema de gestión electrónica que permite ajustes en tiempo real que la GP23 simplemente no tenía. Estamos hablando de saltos generacionales, confirma un experto en tecnología de MotoGP. Es como comparar un smartphone de hace 5 años con uno actual. Ambos funcionan, pero la diferencia en capacidades es abismal. Y aquí viene el dato que te va a volar la cabeza. Cuando Marc probó por primera vez la GP24 en tests privados, su comentario al equipo fue brutalmente directo. Ahora sí puedo ganar. No fue arrogancia, fue certeza absoluta, porque finalmente tenía entre manos una máquina que respondía exactamente como su cerebro calculaba, que frenaba donde él necesitaba, que aceleraba cuando él lo pedía. Fue como si después de años hablando idiomas diferentes, piloto y moto
finalmente se entendieran en el mismo lenguaje. Describe Puig con una metáfora perfecta. Pero lo más impresionante no es solo la tecnología, sino cómo Marc la ha explotado de maneras que ni los propios ingenieros de Ducati imaginaban posibles. Nos trae feedback que nos hace replantear conceptos que creíamos cerrados, admite un técnico de la marca italiana. Su forma de sentir la moto, de comunicar sensaciones, de pedir ajustes específicos, está a un nivel que pocos pilotos alcanzan. Esa sinergia entre hombre y máquina es lo que transforma una moto ganadora en una herramienta de dominación total. Y ahora viene la parte donde Puig realmente se suelta y dice lo que muchos pensaban, pero nadie se atrevía a verbalizar. Marc en Honda estaba siendo desperdiciado. Esa frase, dicha por alguien que fue parte integral de Honda durante décadas, tiene un peso monumental. No es culpa de nadie en particular, matiza. Pero la realidad es que mientras Ducati avanzaba tecnológicamente a pasos agigantados, Honda se quedó estancada en conceptos que ya no funcionaban en el MotoGP moderno. Y Marc, atrapado en esa situación, solo podía hacer magia con recursos limitados. Lo fascinante es cómo esta situación se convirtió en una especie de preparación involuntaria. Pilotar una moto difícil te obliga a desarrollar habilidades que con una moto fácil nunca trabajarías, explica Puig. Marc aprendió a compensar deficiencias con técnica pura, a extraer rendimiento de lugares imposibles, a ser creativo cuando la física decía que no había solución. Y ahora, con una moto que sí responde, todas esas habilidades extraordinarias se potencian de forma exponencial. Los rivales lo están sintiendo en carne propia. Pecco Bagnaia, bicampeón del mundo y piloto oficial de Ducati, admitió en una entrevista reciente: Marc con esta moto es prácticamente inalcanzable cuando encuentra su ritmo. Y viniendo de alguien del calibre de Bagnaia, esa declaración tiene un peso tremendo. No es excusa, es reconocimiento puro de superioridad en ese momento específico. Jorge Martín, otro contendiente de élite, fue aún más directo. Sabíamos que Marc con Ducati oficial sería peligroso, pero nadie esperaba este nivel de dominación. Y aquí está la pregunta que todos se hacen. ¿Hasta dónde puede llegar Marc con esta combinación letal de experiencia, talento renovado y la mejor moto de la parrilla? Según Puig, estamos viendo apenas el comienzo. Esa afirmación debería hacer temblar a toda la competencia, porque si esto es solo el inicio, lo que viene puede ser absolutamente histórico. Marc tiene hambre de reescribir su propia leyenda. Continúa Puig. Quiere demostrar que todo lo que logró antes no fue casualidad ni suerte, sino consecuencia directa de ser el mejor piloto de su generación. Y dale al botón de suscripción ahora si quieres seguir descubriendo todos los secretos que el paddock esconde, porque esto que estás escuchando no lo vas a encontrar en ningún otro sitio. Vamos a seguir destapando cada detalle, cada revelación, cada verdad que los medios tradicionales prefieren ignorar. Pero regresemos a lo importante. Puig también habla del aspecto físico, algo que muchos subestiman. Después de la lesión del brazo que casi termina su carrera, Marc tuvo que reinventarse físicamente. Su preparación ahora es científica, revela Puig. Trabaja con especialistas que monitorizan cada métrica: fuerza, resistencia, tiempo de reacción, recuperación. No deja nada al azar. Y esa dedicación obsesiva se traduce en rendimiento en pista. Mientras otros pilotos sufren en las últimas vueltas de una carrera, Marc mantiene su ritmo como si recién empezara. Lo que resulta verdaderamente inspirador es cómo transformó el dolor en combustible. Cada vez que alguien dudaba de él, cada titular que decía que estaba acabado, cada comentario que lo daba por terminado, Marc los guardaba como munición, cuenta Puig, y ahora está disparando esa munición en forma de vueltas rápidas, poles y victorias. Es la revancha perfecta.
no con palabras, sino con hechos, incontestables. Y aquí viene algo que te va a hacer replantear todo lo que sabías sobre MotoGP. Puig revela que durante los años difíciles en Honda, Marc llegó a plantear internamente ideas de desarrollo que fueron ignoradas o descartadas. Decía cosas que sonaban locas en ese momento, admite Puig, pero que Ducati ya estaba implementando en secreto. Esa frustración de tener visión técnica pero no poder ejecutarla debe haber sido demoledora. Imagina saber exactamente qué necesitas para ganar, pero que nadie te haga caso. Reflexiona Puig. ¿Eso endurece el carácter o te destruye? Y Marc eligió endurecerse. Los paralelismos con otros deportes son inevitables. Es como cuando un jugador de fútbol brillante está atrapado en un equipo mediocre y finalmente ficha por un gigante. El talento siempre estuvo ahí, pero necesitaba el contexto adecuado para explotar. La diferencia es que en MotoGP el contexto es aún más determinante, explica un analista deportivo. Puedes tener todo el talento del mundo, pero si la moto no responde, simplemente no puedes ganar. Marc ahora tiene ambas cosas, el talento intacto y la máquina perfecta. Y volvemos a las palabras de Puig, que no deja de sorprender con revelaciones. Hay momentos en los que miro a Marc pilotar ahora y veo al piloto de 2019, pero con 10 años más de experiencia y sabiduría. Esa combinación de velocidad pura juvenil con madurez estratégica de veterano es letal. Es como tener la impulsividad calculada. Continúa. Sabe cuándo arriesgar y cuándo administrar, pero cuando decide atacar, no hay defensa posible. Lo que muchos no entienden es que esta dominación no es casualidad ni suerte temporal. Es la convergencia perfecta de múltiples factores. Piloto en su mejor momento mental, moto tecnológicamente superior, equipo sincronizado, estrategia impecable y hambre de redención. Cuando todos los planetas se alinean así en el deporte de élite, nacen las dinastías, comenta un historiador de MotoGP. Y estamos presenciando el nacimiento de una nueva era de dominación. Pero aquí viene el aspecto humano que hace esta historia aún más épica. Detrás del casco, detrás de las estadísticas, hay un hombre que peleó contra pronósticos médicos que le decían que no volvería a competir al máximo nivel. Los doctores le dijeron cosas duras, revela Puig con voz cargada de emoción. Pero Marc tiene esa determinación que no se puede medir, esa fuerza mental que separa a los buenos de los legendarios. Y ahora, cada victoria no es solo un triunfo deportivo, es una declaración de que la voluntad humana puede superar las limitaciones que la ciencia establece. Las redes sociales explotan cada vez que Marc cruza la línea de meta en primer lugar. Los hashtags se vuelven tendencia mundial. Los videos de sus adelantamientos acumulan millones de visualizaciones en horas, y los comentarios son un río imparable de admiración. Lo que Marc genera trasciende el motociclismo, analiza un experto en marketing deportivo. Es inspiración pura para cualquiera que enfrenta adversidad. Si él pudo regresar de donde regresó, cualquier problema parece superable. Y Puig remata con una reflexión que resume perfectamente este momento histórico. Marc no está compitiendo solo contra otros pilotos, está compitiendo contra la historia, contra las dudas, contra todos los que dijeron que no podría. Y está ganando esa batalla de la forma más categórica posible, siendo inalcanzable en la pista. Esas palabras resuenan con una verdad tan potente que dan escalofríos. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué sigue después de esta temporada de dominación? Según Puig, esto es solo el principio de un ciclo que podría extenderse varios años más. Marc tiene contrato a largo plazo, la moto seguirá evolucionando y su motivación está en el nivel más alto que he visto jamás, afirma con convicción. Si las cosas siguen así, podríamos estar hablando de varios campeonatos consecutivos más. Esa proyección debería hacer temblar a toda la competencia, porque significa que esta pesadilla para los rivales
apenas comienza. Lo fascinante es observar cómo cada carrera añade un nuevo capítulo a esta saga épica. Cada pole position es una declaración de intenciones. Cada victoria es un recordatorio de supremacía. Cada adelantamiento es una obra de arte en movimiento. Ver pilotar a Mark ahora es como ver a un maestro en su lienzo. Describe un comentarista con nostalgia poética. Cada movimiento tiene propósito, cada decisión es perfecta, cada ejecución es impecable. Y los números no mienten. Si continúa este ritmo, Mark podría pulverizar récords que parecían intocables. Estamos hablando de reescribir los libros de historia, enfatiza un estadístico de MotoGP. Las marcas que está estableciendo este año serán referencias durante décadas. Y lo más impresionante es que lo hace con una naturalidad pasmosa, como si dominar el campeonato mundial fuera lo más normal del mundo. Puig cierra sus declaraciones con una reflexión que quedará para la posteridad. Cuando la historia del motociclismo se escriba dentro de 50 años, este momento será recordado como uno de los regresos más épicos jamás vistos. Marc Márquez no solo regresó de lesiones devastadoras, regresó para recordarle al mundo entero por qué es considerado uno de los más grandes de todos los tiempos. Y con esas palabras, Puig no solo describe un momento deportivo, sino que captura la esencia de lo que significa la grandeza verdadera. La capacidad de levantarse cuando todo indica que debes quedarte abajo, de brillar cuando todos esperan que te apagues, de conquistar cuando el mundo apostaba a tu derrota. Así que aquí estamos, siendo testigos privilegiados de historia pura. Marc Márquez está escribiendo con vueltas rápidas y victorias lo que las palabras nunca podrían expresar, que el talento verdadero siempre encuentra su camino, que la excelencia no conoce de obstáculos y que cuando un campeón auténtico tiene las herramientas correctas, el resultado solo puede ser dominación total y absoluta. Y nosotros, desde nuestras pantallas, podemos decir con orgullo que estuvimos ahí, que presenciamos este momento irrepetible, que vimos con nuestros propios ojos cómo una leyenda se reinventaba y conquistaba nuevamente la cima del mundo.